7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex asambleísta, ex ministro de gobierno. Lo invitamos, dada su amplia experiencia y como jurista también. ¿Cómo ve el panorama político en el país? Estamos en una época luego del inicio de de la misma administración, pero durante 4 años. ¿Por qué malograr una reforma política? Como entendemos, fue la última, que básicamente afrontó el cambio de método de reparto de escaños, favoreciendo a las mayorías, y no ir a una reforma estructural que permita, doctor Cucalón, depurar las organizaciones políticas, que no sigamos viviendo con más de 230 agrupaciones entre nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales. ¿Qué se puede hacer con estas organizaciones políticas que se tornaron en empresas electoreras? Muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Buenos días con todos los distinguidos oyentes y seguidores de Radio Democracia. Gracias por la oportunidad. Qué importante lo que usted acaba de resaltar. Hace 2 meses el país reclamaba, y era parte del acontecer, lo relativo a una gran reforma constitucional, estructural, de temas sustanciales, no de forma. Inclusive se señalaba la necesidad de una asamblea constituyente, a la cual nunca hemos rehuido. Simplemente hemos dicho que se tiene que hacer bien, cumpliendo todos los pasos, no de forma atrabiliaria. Salió una teoría que era mejor aprovechar, y yo lo dije en estos micrófonos, era mejor aprovechar la mayoría parlamentaria que existía para hacer las reformas vía asamblea y que termine finalmente un referéndum. ¿Cuáles son esos temas? Fundamentalmente la parte orgánica de la Constitución, que amerita ser cambiada. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, transformación absoluta del Consejo de la Judicatura, de la misma Asamblea Nacional, la mejora de la representatividad legislativa y obviamente cualitativa también, régimen de partidos políticos, sistema de competencias de gobierno y también algo que es anacrónico, el modelo estatista, económico, concentrador, que está coronado en Montecristi y que habla de monopolios públicos y áreas estratégicas. Sin embargo, 2 meses y pico después, no se ha vuelto a hablar del tema. Hay una coyuntura, hay un cálculo electoral, hay algunas leyes que se han presentado con carácter económico urgente, con algunos temas positivos, sí, lamentablemente desnaturalizados en cuanto a su trámite, porque han terminado siendo una mezcla de Fanesca con chaulafán. Entonces yo quiero rescatar su pregunta. Vamos, no perdamos la oportunidad de ir a los temas estructurales de cambio. Cuidado, se nos pasa la hora. Es muy importante. Y ya que usted señala el tema de los partidos políticos, le recuerdo que en la Asamblea Nacional está a portas de conocerse y aprobarse una reforma parcial con dictamen de la Corte sobre el tema del financiamiento, tanto de los partidos políticos como de las campañas electorales. Si eso llegara a ser aprobado después de un debate, no solamente los parlamentarios, sino en la sociedad, eso tiene que ir conjuntamente con el artículo de las bases militares a un referéndum. Creo que es el momento propicio o idóneo para poder también presentar estos temas que estamos conversando y que generan preocupación en la ciudadanía. No ha de ser que vamos a ir a un referéndum hacia finales de año solo por estos 2 temas, importantes sí, no del todo, o quizás le ponen unas preguntas de relleno para la galería, por así decir, ya para rellenar, y eso creo que no está bien. Creo que la sociedad merece un debate
acerca de lo que son organizaciones políticas. No solamente lo que usted ha dicho, de por sí bastante puntilloso, de empresas electoreras, todas, inclusive las que ganaron las elecciones, que no son partidos políticos propiamente dichos. Unos supuestamente de izquierda y otros supuestamente de derecha, pero no son organizaciones políticas. Hasta sus siglas coinciden con las iniciales de los líderes, por decir de una manera elegante, de los partidos, ¿no? Así que no nos engañemos tampoco. Entonces creo que es el momento para poder debatir y actuar en consonancia. Eso sí, don Miguel, hay cosas que no se norman. Hay cosas que no vienen con artículos. Hay un tema que es de convicción, son temas de preparación, es un tema de cultura política. Recordemos que lamentablemente nosotros, pero podemos cambiarlo, y soy optimista, no es de la noche a la mañana tampoco, tenemos una profunda tradición caudillista. Tenemos una profunda aversión contra los partidos políticos, que tiene décadas, y que cada vez que se han hecho estos intentos loables de por sí, no siempre han salido bien. Ojo. Claro, recordemos la historia reciente, doctor Henry Cucalón, para que nos ilustre. Cuando llegaron los 10 años de la Revolución Ciudadana, se denostó a los partidos. Los partidos habían cometido errores, evidentemente, pero no para llegar a la desaparición y crear este sistema perverso de proliferación de organizaciones políticas. ¿Y cuál fue el resultado? Un debilitamiento del sistema político. ¿Una democracia puede funcionar sin organizaciones políticas? Una democracia fuerte que funcione para todos no puede operar sin organizaciones y partidos políticos. Son el nexo entre la sociedad y el poder constituido. Eso es lo lógico. Y qué buen ejemplo que usted pone. Cuando arribaron los de la mal llamada Revolución Ciudadana en el año 2007, denostaron contra lo que ellos denominaron, ya venía la jerga mal utilizada, de partidocracia. ¿Se acuerda la famosa propaganda en que se abría un ascensor y salían unos payasos en el 2007? Pues bueno, el ascensor es de ellos y los payasos terminaron siendo ellos. Pero señores, partidocracia es un término ideado después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en Alemania. ¿Es el gobierno de los partidos políticos? Sí, porque es mejor que los partidos políticos que no tengan dueños, sino líderes con S al final, sean los que tomen las decisiones y no un caudillo, un Führer o un Duce. Esa es la lógica del término en ciencias políticas de partidocracia. Ellos lo malinterpretaron y estos han sido los fenómenos que se han venido repitiendo. Y claro, criticaban lo pasado, que con todos sus errores, largo es mucho mejor en Pléyade, en general, de lo que tenemos. Porque en su momento, pues, la democracia popular, la izquierda democrática, el ala institucional, aunque parezca mentira, el CFP, del Partido Demócrata, del Partido Social Cristiano, tenían cuadros y había formación y había un sustento doctrinal y había una lucha política, había una lucha de tesis. ¿Qué es lo que vemos ahora? Boletas de captura que están dando vueltas por todos los costados. Pues. Ahí no hay pues una lucha ideológica. Y lo que ha pasado últimamente en las agrupaciones de participación política, porque no son partidos, y se lo digo yo, que tengo un trajinar de algunos años en esto, no es que las disputas son porque tú piensas en una forma de ver el Estado y el otro piensa de otra manera, o inclusive el legítimo choque de intereses en una primaria por quién es candidato, como sucedió con Bacacarbo y Borja en el 88. No, es de la tolerancia o no a la corrupción. Porque lo que terminó pasando en algunas organizaciones, y ya en el caso del correísmo, pues es terrible, es que ahí pues es una disputa por quién colecciona más boletas de captura y de sentencias, pues. No de filosofía
hacia dónde debe ir el socialismo totalitario o el socialismo democrático, por así decir. No. Y lo peor es que antes las personas acusadas de corrupción o que tenían prácticas corruptas o clientelares estaban bajo la sombra, lo cual siempre ha estado mal. Pero resulta ser que en los últimos años los corruptos, los mangoneadores, los que carecen de todo tipo de ética, quieren dar la cara, pues, y quieren liderar los partidos, y quieren ser alcaldes, y quieren ser asambleístas, y quieren ser miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y quieren ser presidente de la República. Entonces, ese es un gran problema, es un gran problema sociocultural que no podemos permitirlo como sociedad, como ciudadanos, como personas preocupadas por el devenir del país. A propósito del ejemplo que usted ponía, ¿cómo entender que organizaciones políticas estén llenos de personajes? El caso de la Revolución Ciudadana, personajes prófugos de la justicia, otros en la cárcel, otros presuntos violadores perseguidos por la justicia ecuatoriana. ¿Cómo se organiza un partido, un movimiento, para escoger a sus candidatos que luego ellos mismos venden la imagen de ruborizarse cuando han sido compañeros 20 años en la construcción de un movimiento? Sin perjuicio de mis profundas diferencias ideológicas plasmadas a lo largo de todos estos años, y principalmente en la época correísta y cuando fui parlamentario, de ese modelo fracasado, estatista, concentrador y totalitario, en todas sus facetas, en lo económico, en cuestión de libertades ciudadanas y otros. Hay algo que une, con honrosas excepciones que deben confirmar la regla: el sentimiento de impunidad. Es que el problema que tienen, y que hay algunos que están tratando de imitarlos, es que después de 10 años que hicieron de todo, como se ha venido demostrando en los procesos, pensaron que se iban a quedar 40 años más, otros decían algunas decenas de años. Entonces nunca les iba a llegar el brazo de la ley. Entonces, este sentimiento impune de pensar que puedes hacer de todo, de cualquier trafacía, y que no te va a pasar nada. Y que una vez que cogieron a uno, como fue nada más y nada menos que el vicepresidente Glass, pensar, a mí me puede pasar lo mismo. Entonces hay una especie de solidaridad, si se cabe el término, en cuanto a la sociedad del delito. ¿Ya? Entonces están unidos porque no pueden separarse, porque en estas situaciones les hacen creer que si se separan no están, digamos, protegidos. ¿Ya? Así quisieran, tienen que estar, y eso no es propiedad solamente de ese grupo es el que más problemas tiene, porque no hay una cohesión en función de algo. Inclusive debe haber excepciones, pero yo no sé si los que lo une en algún momento puede haber existido algo, pues digamos, una filosofía de izquierda hasta cierto punto. Porque tenemos el correísmo, es algo inentendible. Son de izquierda para algunas cosas, son conservadores reaccionarios para otras. Eso es inentendible, eso ya para estudio de los fenómenos políticos. Pero ya ni siquiera es un tema ideológico, por así decir. Y ese es un problema que arrastra nuestro sistema. No hay una cohesión en función de principios. Y sobre eso, obviamente, hay diferencias. Y no hay por qué temerle las diferencias, porque las diferencias son propias de la democracia. Por eso usted ve en organizaciones políticas en España, con todos los problemas que tiene España actualmente, Alemania y Estados Unidos, que dentro de una misma organización hay varias microtendencias. No todos los demócratas son iguales, no todos los republicanos son iguales, ¿ya? Hay formas de ver las cosas, hay extremos dentro de los partidos, igual que en el Partido Popular o en el PSOE español, por poner un ejemplo, ¿ya? Acá no, acá todo es de sentimiento de oportunidad, de cuadre, de coyunturas inconfesables. Solo así usted puede entender que el que era el adalid del correísmo, diputado mangoneador del correísmo, abogado del prófugo, abogado del otro sentenciado Glass, resulta ser que puede ser operador de la noche a la mañana de cualquier gobierno, y del gobierno que supuestamente es la némesis, pues de los otros, pero sin ningún problema y sin decir el por qué.
porque todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos el derecho a cambiar y explicar por qué hemos cambiado y cuál es la motivación de este salto, que no es un salto ideológico, pues está de más decirlo, ¿no? El por qué. O por qué un diputado de la noche a la mañana, del lunes al martes, está en otra bancada. ¿Pero por qué? ¿Se sintió traicionado por los conceptos de honestidad? ¿Porque hubo un declive de carácter ideológico? ¿Por qué? ¿Porque quiso denunciar el fraude democrático que estaban haciendo? ¿Porque no están de acuerdo con la sedición o con la conspiración? ¿Por qué se cambiaron? ¿Por qué del lunes al martes piensan de forma distinta? Después que actuaron de cachiporreros de la corrupción y del totalitarismo. ¿Por qué? No se dice. Entonces, ese es otro de los problemas que yo creo que sí se puede resolver. Se puede resolver con algo que no es solamente instrucción. La instrucción es la educación, los títulos. Eso es importante, pero no lo es todo. Es la preparación. Ese sentimiento de convicción, de autopreparación hasta cierto punto y de formación ciudadana, cívica, ética, política, para no ser presa del engaño colectivo, para no caer en los rediles del caudillismo, de derechas y de izquierdas, por así decir, y peor, de estas corporaciones electorales. Entre esos conceptos claros que usted señala, doctor Henry Cucalón, daría la impresión de que hay dos países. El que usted conceptualmente, el deber ser, debieran ser los partidos y sus integrantes, y lo que ocurre. Realmente hay una gran distorsión. ¿Cómo corregir esto? Es un tema cultural, don Miguel. Y tiene que haber una ciudadanización de la política. Y las organizaciones políticas tienen que trabajar en aquello. Y yo vengo y hago una reflexión. Como está de moda Chespirito, sin querer queriendo, hemos llegado a una especie de bipolaridad. No quiero decir bipartidismo, porque ninguno de los dos son partidos. Son unas organizaciones políticas que han ganado, que sacaron más votos, y eso debe ser respetado. Eso es estar en democracia. La democracia no funciona solamente cuando uno gana. Pues bien, con ese antecedente, parecería ser que algunos se sienten cómodos con estas dos, digamos, tendencias y que el resto no existe. El Ecuador es mucho más que eso. Pero inclusive en esa línea, sin necesidad de reforma alguna, ¿no fueron las mentes más preclaras del país? La gente preocupada por el país que durante muchos años indicaron que se necesitaba una reforma constitucional para que los asambleístas se elijan en segunda vuelta, para darle una mayoría a las dos fuerzas finalistas y que no haya esta diseminación de parlamentarios que dificultaban la gobernabilidad. Eso no fue lo que he escuchado yo desde el retorno a la democracia, pasando por la segunda vuelta del 79, donde se eligieron en segunda vuelta los diputados, que permitió que candidatos presidenciales como Rodrigo Borja, Raúl Clemente Huerta, Calderón, Hurtado, Jaime y otros participen. Ese no fue el sentir. Pues hoy, sin necesidad de cambio constitucional, el pueblo eligió dos tendencias mayoritarias, dejando por primera vez desde el retorno a la democracia prácticamente afuera a todos, poniéndoles un INRI. Esa es una lectura. La lectura es que hay que dialogar. La lectura es que hay que converger, porque si no, estas dos se quedan de largo con los defectos y virtudes que tienen, y principalmente una, sin necesidad de cambio alguno. Y ya vemos lo que está representado en el Congreso. Es una lucha entre los dos para ver quién tiene menos sátrapas. ¿Qué le parece que eso es lo que quiere el Ecuador? Por eso fue lo que votó el Ecuador en febrero y en abril. No. Entonces eso se resuelve con mucha responsabilidad, con formación, con preparación, con cambio cultural, que después se termina reflejando en normas. No es al revés. No es que la norma yo la impongo a como me dé la gana, después les tiro como chicle para ver cómo los ciudadanos después la cumplen. No, así no funciona esto, ¿no? Por si acaso. Aquí no nos van a sorprender estos populistas de zaguán sobre cómo es que funcionan las instituciones de la democracia. Entonces sí hay que hacerlo, sí, no es fácil,
Solo los hechiceros y los demagogos les puede decir que aplastando un botón, mañana está todo solucionado. Y que ya, pues aquí vamos a parecer Grecia. No, así no es. Como todo cambio, es complejo, es difícil, es arduo, pero se puede hacer, lo podemos hacer. ¿Qué cambios debieran operarse hoy? ¿Qué se puede hacer? Usted hablaba, doctor Cucalón, que se pudiera aprovechar esta reforma a la Constitución, a los artículos 110 y 115, sobre el financiamiento de las organizaciones políticas. ¿Qué se pudiera poner en escena para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie? Bueno, ha habido varios. Hace poco, Mega Trastiendas hizo una reforma al Código de Democracia, que si se aplica bien, pues aquí el gran problema es que vomitamos leyes como balas en metralleta. No debería haber una proliferación de partidos, más allá que nadie le ha obligado a ningún ciudadano a estar parado en una esquina y firmarle a 7 partidos y 14 movimientos. Ese ya no es un problema de la ley, es un problema de conducta ciudadana, que le hacen a todo, ¿no? Y hay que decir las cosas como son. ¿Y por qué estás con fulano? No, porque es primo del vecino, el que se graduó, del que coronó en la última elección. A eso se ha llegado, a ese simplismo de cuadre se ha llegado lastimosamente, con una falta de consistencia y de valores increíble. Ese es uno. En cuanto inclusive forzar, como se hizo en el año 78 en la práctica, el régimen de partidos políticos es un borra y va de nuevo en la práctica. Y se necesita tendencias y partidos consolidados. No esa proliferación, pero tampoco nos creamos que es a dos. Ese es un tema. 2, y la Asamblea ahorita tiene la oportunidad histórica de hacerlo. Ya que los han pescado nuevamente en estas prácticas deslesnables del viejo país en la nueva Asamblea y han descubierto pues el agua mojada, por así decir. Este es el momento de sentar el precedente, que no solamente se da con temas normativos, porque le insisto, el artículo en base a la ley de la función legislativa, el artículo de reglamento de talento humano y de contratación de asesores ya prohibía la contratación entre despachos. A mí no me van a sorprender, ¿no? Yo sí estuve 8 años todos los días en la Asamblea y sé que ha estado prohibido. Tan prohibido estaba que cada vez que hay un cambio de administración, que son los 14 de mayo, todos los asesores tienen que firmar una declaración juramentada donde tienen que decir que no tienen un familiar asambleísta. Lo único nuevo que han incorporado para que la narrativa, el relato y el estado de propaganda se encarguen del resto y para que no les llegue la contraloría, es que en el reglamento han cambiado y ahora no se pueden tener familiares en la institución entre dependencias, así no sean asambleístas. Eso digamos que es lo nuevo, pero el otro siempre estuvo prohibido. Pues tiene que venir un proceso de depuración, ¿ya? Para que quede claro que no puede haber sentimiento de impunidad de ninguno de los costados, para hacer una limpia en la representación política. Y sobre eso, ahora sí, como hay varios juristas que han venido aquí a estos micrófonos y los he escuchado, debatir. Señores, ¿amerita que un legislador tenga 18 años para poder ingresar? Una persona que, bueno, yo conozco personas de 19 años sumamente preparadas, que hablaban mejor que Jaime Roldós, por si acaso, en su momento. Y hay otros como el señor Serrano, que el menor de sus problemas es que haya estado dibujando. El menor de sus problemas es que está dibujando. No, es que tenía toda la parentela metida, con el auspicio del señor de los Hornados, con el señor Recalde, que es el líder de ese partido político en el Congreso. Es el patriarca de ADN en el Congreso. O sea, para que usted vea, hemos pasado pues los patriarcas de la Componea a esto, pues, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como son. Ya del otro lado, pues ni me desgasto en decir pues los parias que hay. Entonces, señores, ¿es 18 o volvemos como antes que era 25, como algunas legislaciones? Ojo, hay sendos análisis en la prensa nacional que algunos países tienen en 18 años. ¿Eh? No somos los únicos, por si acaso, no somos los del socialismo del siglo XXI al revésado del 2008. O regresamos a los 25. ¿Por qué no debatimos con seriedad si tenemos que ir a un sistema bicameral?
con menos legisladores. El hecho de que sea bicameral no significa que haya dos. Que haya un contrapeso en la misma legislatura, como sucede en muchas partes del mundo, para que no se vomiten leyes que después regresan porque se equivocan en todo. Uno, que se apruebe la Cámara Baja, sea ratificada por la Cámara Alta y regrese. Un mejor Congreso no lo es por sacar leyes todos los días, por si acaso, sino por sacar normas de cumplimiento obligatorio, no normas irrestrictas para la galería de cumplimiento flexible, por si acaso. Pero tenemos que debatirlo. Hay una excelente propuesta, y usted la conoce, del Comité por la Institucionalidad, que recogió 300,000 firmas en su momento y que fue boicoteada por el correísmo en el año 2021 en la Asamblea Nacional en su reforma parcial. Pero eso sí, esas reformas en las que creo, en las que quiero luchar y aportar con mi experiencia como ciudadano, si no van acompañados de compromiso ciudadano, de cambio cultural, de una aplicación irrestricta de principios de organización política, con primarias verdaderas. Los artículos ya están, nadie ha cumplido. Digo en general, y se lo digo yo. ¿Ya? Yo soy parte del problema y parte de la solución también. ¿Ya? Si no hay verdaderos procesos de primarias, tanto para la elección de directivas de un partido político y de designación de candidaturas, usted podrá poner el Senado romano y no va a pasar absolutamente nada. Porque van a seguir poniendo al señor Serrano, al Serrano de ADN, porque el otro ya lo sabemos que es lo que merece, José Serrano. ¿Estamos claros? Es una mezcla de conducta y de cultura con cambios normativos, sin exclusión de los dos. Pero es posible. Creo y saludo, porque lo peor hubiera sido que suceda esto en la Asamblea y que las autoridades no hagan nada. Saludo que las autoridades actuales de la Asamblea están actuando, porque saben también cuál es la responsabilidad. No nos olvidemos que en el año 97-98 hubo hasta un juicio sobre el tema de la contratación de los asesores en la Asamblea Nacional, a un expresidente de la Asamblea que en su momento, cuando se inició la causa, era presidente del Ecuador, ¿no? Por si acaso. Así que hay que revisar un poquito de historia. Terminó absuelto, bien por él. Pero lo que quiero decir es que es una conjunción de factores culturales, de responsabilidad, de civismo, de participación política y también normativo. No es excluyente entre los dos. Usted ha tocado un tema de fondo, doctor Henry Cucarón. ¿Cómo viabilizar esto? Está tan prostituida el sistema político. Cuando se encuentra el caso del asambleísta Serrano de ADN, el primero argumenta, sí estuve en estas condiciones porque yo tengo un problema disfuncional en mi vida y por ello ocurre esto. O sea, justificando, ¿cómo es que eligen los movimientos a gente no idónea para ir a eso? Y en otra parte se rellenan las listas. La suplente del asambleísta Serrano es nada menos que la familiar directa del señor Egner Recalde. ¿Cómo se conforman las organizaciones políticas con parientes, familiares, agnados, cognados, como se dice, al punto que ni siquiera ha asumido estos días de suspensión, quizás por vergüenza, para que vaya los familiares administrando la Asamblea Nacional? Ahí está la base del problema. ¿Cómo llegaron? Si hubieran organizaciones políticas fuertes, más allá de los errores que puedan cometer, el hecho de llegar a ser asambleísta, que es una función muy importante, que en muchos casos es el inicio de la carrera política, como fue en el caso de Borja, de Roldós, de Febres Cordero, cuando los políticos se tenían que foguear en la Cámara Nacional de Representantes, en los congresos, en las constituyentes. Qué mejor inicio de carrera política. Pero ya había pues una base que puede ser la lucha estudiantil, cuando era importante ser parte de la FESE, por poner un ejemplo, de una lucha empresarial, si cabe la palabra, como fue el caso de Febres Cordero, unas luchas ideológicas, intelectuales, académicas,
y eso es parte del proceso. Aquí no, porque aquí lo puso el padrino. Pues. El padrino que en 2 años ha pasado por varias tendencias políticas y que se salvó de la destitución por diezmero con los votos del correísmo. Es decir, no es que es un fruto de un proceso, en este caso el partido ADN, por una lucha estudiantil, una lucha política en las calles, una lucha a favor de la libertad de empresa, suponiendo que ese partido, digamos que es derecha, suponiendo, ¿no? Pero así me pongo el otro ejemplo, pues. El ejemplo del correísmo, pues, con el asambleísta denunciado por violación. Supuestamente en papeles, ese es un partido de izquierda. ¿Hay una lucha de izquierda ahí? ¿O este era el jefe de los garroteros que tenía el gobierno de la década? ¿Qué es lo que era? Pues ahora nadie no sabe de dónde salió. ¿Cuáles son las luchas políticas? ¿Son ideológicas? Pues son académicas, escribió libros. Se lo releyó 20,000 veces a Agustín Cueva. ¿Qué fue lo que hizo? Pues, ¿o es que era el garrotero? Es que decir las cosas como son. Y eso también va para otros partidos también. Pero ahorita estamos centrados en esto, que fue lo que el pueblo eligió, que era el nuevo Ecuador, por así decir, de los dos. Pues. Porque hay gente que quiere que esto sea entre los dos y que así se queden entre los dos las próximas décadas. Yo me resisto a eso, ¿no? Y por eso es que al gobierno se le hace fácil las cosas. Porque mientras la oposición sea el correísmo, la tiene regalada, no, pues lo que se necesita también una oposición responsable, de altura, democrática, como no puede ser de otra manera, republicana por sus principios. Pero ahí usted está viendo los dos costados, porque ninguno la saca gratis. Hay otro legislador también, que de la noche a la mañana, en la misma legislatura, en la misma semana, también cambió de bando. Y los otros se comenzaron a preguntar cómo ellos mismos lo eligieron, si estaba inmerso en unas denuncias sobre un caso de falsificación de documentos para acreditar que era trucho para ver si entraba por las aduanas, por las tranqueras. ¿Y quién lo puso? Que fue una larga carrera, fueron sus discursos, fueron sus ponencias, fueron sus luchas callejeras. ¿Qué fue pues que los puso ahí? Señores, no hay responsabilidad del lado y lado. Y este debe ser el momento, por transparencia también y en consecuencia con los ciudadanos que están indignados, que tenemos que cambiar. Y podemos cambiar. No hay que ser negativo. El diagnóstico puede ser duro, pero sí podemos salir y ser luz al final del túnel. Cambio cultural y también acompañado de lo normativo. No es excluyente, lo vuelvo a repetir. Doctor Henry Cucalón, usted decía, se malogró aquello que ese comité cívico recogió más de 300,000 firmas por esa actitud de la Revolución Ciudadana y la Asamblea Nacional en su momento. ¿Se podría retomar esos contenidos valiosos para ir a la reforma política? Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué hacer? Yo estoy dispuesto a aquello, porque ahí está el planteamiento. Uno de sus planteamientos principales, porque eran varios que se vieron reflejados en 40 cambios normativos. Yo estuve en la Asamblea, yo lo defendí y perdí las 40 votaciones. Y voy a poner un ejemplo, algo que creo que coincidimos y que también coincide en el discurso del presidente de la República, Daniel Noboa. Ahí está el procedimiento para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que es el núcleo del diseño totalitario incrustado en la Constitución de Montecristi, la joya de la corona en la parte orgánica. Está ahí. Inclusive tenemos el antecedente de que la Corte en su momento dictaminó que era una reforma parcial. No era como decían algunos trasnochados de que se necesitaba una constituyente para eliminarlo. No. Con reforma parcial usted puede eliminarlo y con enmienda puede cambiar sus funciones. Pues señores, iniciemos ya el trámite pertinente. ¿O es que ahora, una vez más, una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es la práctica? Ya el acomodo de las circunstancias. No. Esa es una base. Y todo el fundamento jurídico, administrativo, el traslado de competencias, ya la base, si usted me pregunta, la base académica, ya está en ese tema del Comité por la Institucionalidad. Igual que el tema de la judicatura.
Y más ahora. Señores, la diferencia entre un órgano de gobierno que está mal, que no lo puede hacer, la judicatura, de lo que es un órgano administrativo. El fortalecimiento e independencia de la fiscalía, por poner un ejemplo. El mismo tema de la Asamblea Nacional, ya está la base. Es cuestión de retomarlo, inclusive en la misma Asamblea Nacional, porque todos tienen dictamen. Hay que volverlo a solicitar, porque ya sabemos cuál es el precedente. Para que esa mayoría sirva para algo positivo, algo que va a ser reconocido, y aprovechar que igual vamos a tener que ir a un referéndum, porque obligatoriamente tenemos que ir al referéndum por el tema de las bases militares, de la eliminación de la prohibición, artículo 5. Entonces tiene que valer la pena, porque si no, por cálculos políticos, por acomodo, porque parece que ahora hay gente que se siente muy cómoda con el Consejo de la Judicatura y con el Consejo de Participación, o ya sea por lo que fuere, se pierde este sentimiento de unidad de propósitos, que es lo que estamos de acuerdo y que podemos apoyar en el buen sentido de la palabra al gobierno nacional, porque hay más cosas en este momento que pueden unir de las que pueden separar. Una de esas es esto, los temas de fondo, los temas sustanciales, los temas orgánicos, los temas de peso, que creo que mucha gente votó en la segunda vuelta. Justamente por eso, no hay que desperdiciar ese ánimo, esa voluntad de cambio. Entonces le estoy dando la base política normativa y cuál es la coyuntura. El resto sería lamentable desperdiciar una oportunidad histórica. Y el camino sería retomar esos contenidos del comité cívico, volver sí, se los puede mejorar, pero no es por falta de, digamos, de texto, si se cambia la palabra. Está ahí, estuvo avalado por la ciudadanía. Es un trabajo muy bien armado jurídicamente, porque mucha gente dice, perfecto, eliminamos el Consejo de Participación. ¿Y qué haces con esas facultades? Sí, tienen que ir a la Asamblea, pero mejorado, porque parte del tema de la narrativa, esto que está tan de moda, la narrativa, sino que antes era en sabatinas y ahora es en portales. En el 2007 fue que la Asamblea Nacional o el Congreso había elegido a gente corrupta, pero esa fue la excepción, pues. La Asamblea Nacional o Congreso de la época de los años 80 también designó como contralor a Hugo Ordóñez Espinosa, por poner un ejemplo. O sea, gente de primer nivel, que casi siempre fue la mayoría de veces. La excepción fue de donde se agarraron ellos. Pero en este proyecto, que yo inclusive lo debatí en la Asamblea, se pueden mejorar cosas. Si bien regresa al Congreso Nacional, que al final de cuentas es el órgano político por excelencia, donde se fragua el destino de la nación, en el deber ser, no con Serrano ni con Díaz, le incorporas los mecanismos propios de participación que antes no existían, para no hacer un acto tan frío como enviar una terna y esperar que pasen los 30 días. No, haces audiencias ciudadanas, haces audiencias de participación, haces impugnación, haces como sucede en Estados Unidos, que sientan pues al ministro de Estado o al candidato, en este caso a la designación de un órgano del Estado, y lo carean pues. Eso es normal que lo hagan los asambleístas, que son los representantes de primer nivel, por supuesto. Yo estoy consciente de aquello, no puede ser como era antes, entonces lo puede mejorar. Pero al final de cuentas eso es lo que sucede en todas partes del mundo. Y son las excepciones los que designaron de mala manera, por ejemplo, el que terminó de contralor y que está sentenciado en Ecuador y en Estados Unidos, por si acaso. Pero el sistema funcionó y en general funcionó bastante bien, ¿no? Para concluir por ahora de lo que nos ha ilustrado doctor Henry Cucalón, ¿habría que recoger de nuevo las firmas, ir a la Corte Constitucional, ir a la Asamblea? No, porque eso, mire, eso fue por iniciativa ciudadana, tuvo 300,000 firmas. Ahora puede ser por parte de los mismos asambleístas que lo recogen. Pueden cambiarlo, pero el principio está ahí. Por técnica jurídica, tienen que volver a pedir el informe de viabilidad a la Corte. Como antecedente, ya sabemos cómo ha pensado. No es que te vas a saltar, yo no soy de esos que piensa que hay que saltarse a la institucionalidad. Yo puedo tener diferencias, porque eso son propias de una república, diferencias con las personas, inclusive con los fallos de algunos jueces, pero yo no me lo voy a saltar. Se pide nuevamente el dictamen, como ha hecho el presidente de la República ahorita. El presidente de la República le ha pedido a la Corte dictamen para estas dos propuestas que tiene de castración química y de registro de violadores, para ver cuál es la vía, si la vía es la enmienda,
la reforma parcial, que es lo que considera el Ejecutivo, o pensará la Corte que hay una regresión de derecho y va por la constituyente. Entonces, igual en este nuevo trámite por la Asamblea Nacional, con la firma de los legisladores, artículo 442 de la Constitución, para que entre a debate y que entre el primero y el segundo al menos haya 90 días, igual van a pedir dictamen, pero ya sabemos cuál es el precedente. Eso es lo importante. Veo muy difícil que la Corte cambie el precedente que ya dictaminó en su momento de que para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es una reforma parcial. Bien, muchas gracias por ilustrarnos como siempre al doctor Henry Cucalón, ex candidato presidencial jurista, ex ministro de gobierno, ex asambleísta. Henry, muy amable su atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias como siempre, buenos días con todos. Muy amable. 7:54 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ingeniero Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY, para hablar sobre la factibilidad del uso de energía nuclear en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.